Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Desde ya hace mucho que no hago una presentación ante un público, así que le voy a pedir los perdones si no soy del todo claro. Pero la idea, cuando surgió la posibilidad de, digamos, el requerimiento de hacer esta charla y de hablar de lo que nosotros hacíamos, justamente fue tratar de contarles un poco el caso de cómo nos iniciamos, de cuál es nuestra experiencia y cómo llegamos a hoy estar del otro lado del mostrador, no estar todos los días en carnicerías. Básicamente, yo soy ingeniero agrónomo, de cuchillos no tengo la menor idea, es decir, digamos, lo único que uso es cuchillos para un asado. Realmente les digo, no hay una valoración de que la carnicería es un trabajo muy artesanal, muy picante, de la gente que realmente necesita, digamos, tiene ese agregado profesional de su trabajo, y les digo que realmente se puede hacer desde una visión diferente, ¿no? Que es lo que intentamos nosotros desarrollar. Nosotros somos una empresa, digamos, que la formamos en los 2000, 4 profesionales, la empresa se llama Cuatro Huellas, y lo único que teníamos en ese momento era las ganas de trabajar, o sea, el capital trabajo y el conocimiento, todos profesionales, y arrancamos en el año 2001 con agricultura y ganadería, y por supuesto con nuestro fuerte, haciendo lo que es arrendamientos, lo que es consultoría. Todos somos profesionales, algunos en lo que es administración de empresas. En mi caso yo soy ingeniero agrónomo y hay 2 ingenieros más, y luego digamos, con el correr de los años nos empezamos a meter y a profesionalizar en el tema de la ganadería, y desarrollamos con asesoramiento de los antecesores el negocio en Coronel Suárez, que es de donde soy, de donde tenemos el establecimiento. Yo soy de Buenos Aires. Desarrollamos el negocio de la hotelería vacuna, ¿sí? Muy apoyados en lo que es la Cámara Argentina del Feedlot, de la cual estamos asociados con empresas hace muchos años, y de la cual también soy directivo. Como les decía, esta es un poco la historia. Coronel Suárez queda a unos 1000, les digo porque recién acabo de hacerlos, a unos 1000 kilómetros de distancia de aquí. Está en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En un ratito les voy a contar un poco dónde queda, porque es parte de lo que es la idea del desarrollo del proyecto, o sea, mostrarles la localización de ese desarrollo comercial. Y nosotros en su momento, cuando arrancamos con la ganadería, lo hicimos siempre desarrollando lo que es la pasión por la ganadería. Lo hicimos con un proyecto de recrías. En un principio arrancamos con recría de vaquillonas para actores, digamos, sobre avenas, rastrojos, en un campo bien árido, bien del sudoeste, que no tiene mucho que ver con esta zona, o sea, es una zona bastante exigida, con suplementaciones estratégicas en sus verdeos, con una mecanización cero. Piensen que yo vivía en Buenos Aires con un desarrollo profesional en mi área, que es la mecanización, la maquinaria agrícola, con desarrollo profesional en varias zonas, o sea, todo el tiempo viajando, entonces con una mecanización cero. Este era un poco fuimos precursores, iniciamos, fíjense, el año 2005, cuando esto se desarrolló ahí en el INTA Manfredi, no sé si se acuerdan de los Frente Comero, que recién en ese momento arrancaban este tipo de suplementaciones, campos quebrados, con lomas, ¿sí? Ahí arrancamos. Luego, con el devenir de los años y algunos asesoramientos de amigos, empezamos a desarrollar lo que son los cierres para terminar, porque nos costaba mucho terminar la hacienda, y entonces en esa zona, empezamos a desarrollar lo que es la estructura del inicial Feedlot en la zona de Coronel Pringles. Esto es un Coronel Pringles, perdón, un poquito más seco y más al sudeste que Coronel Suárez todavía, un poquito más exigido, con nuestros corrales, todo con hacienda propia, siempre trabajando sobre verdeos, sobre rastrojos, no pasturas porque no da para hacerlas allí, y en cierres para finalizar lo que es hacienda. Por supuesto, ya con una mecanización mínima, bien de productor. Estamos hablando de que con ese tipo de herramientas estábamos encerrando en ese momento 700, 800 cabezas, haciendo la entrega de una jaula por semana,
digamos, trabajando en el nivel de que cualquier tipo de productor está acostumbrado a trabajar, manejándolo siempre profesionalmente, pero desde la distancia. En el año 2011 mudamos ese establecimiento por una cuestión también de localización del lugar y de distancia, sobre todo con lo que tiene que ver la provisión de insumos. Ustedes imagínense que el feedlot de alguna manera está muy relacionado con lo que es una tecnología de procesos, en donde no pueden faltar las cosas, donde de alguna manera uno tiene que estar muy atento a que las rutinas sean repetitivas, y empezamos a aprender, empezamos a notar que lo que nos gustaba hacer, que era intensificarnos, que era desarrollarnos desde el punto de vista de la mecanización, empezar a lograr resultados, empezar a digamos, agregarle valor a nuestra profesión a partir de un trabajo más intensivo. Por esa razón mudamos en el año 2010 el feedlot desde Coronel Pringles a Coronel Suárez y hicimos un desarrollo mucho más importante, donde empezamos a trabajar con la hotelería, o sea, con la hotelería para darle escala, ¿no? Porque no había bolsillo que resista la cantidad de hacienda propia que necesitábamos, para darle escala, poder, digamos, tener mayores posibilidades de dar a esa situación un agregado de valor con lo que es mayor intensificación en la mecanización, siempre teniendo la agricultura como nuestro eje, o sea, siempre fuimos productores de alimentos que transformábamos el grano en carne. Perdón, yo no sé si estoy acá. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Siempre fuimos productores de alimentos, productores de grano que transformaban ese grano en carne. Esa era nuestra fuerte, era nuestra forma de trabajar en lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Siempre pensamos en la agricultura en función de la transformación de carne y siempre desde una escala, digamos, mediana, ¿correcto? Pero con una intensificación en la mecanización y un desarrollo de más escala del feedlot, donde ya requirió que, por ejemplo, ya no viva yo en Buenos Aires, sino que viva en Coronel Suárez y esté de alguna manera más relacionado con todas estas actividades diarias. Empecé a hacer, digamos, a participar en lo que es la Cámara de Feedlot, porque me dio mucha contención como productor, información y mucho aprendizaje en lo que es la tecnología de procesos de la que le hablaba anteriormente. Empezamos a profesionalizarnos en lo que es el servicio de hotelería, o sea, nos interesó empezar a generar un servicio que nos meta a conocer, a entender que nosotros estábamos produciendo algo que le podía agregar valor también a quien le dábamos el servicio, y estábamos muy seguros que así podíamos hacerlo. Esto es una publicidad de nuestro establecimiento. Y empezamos a encontrarnos de alguna manera con que teníamos un producto tipificado, o sea que encontramos que levantábamos el teléfono y sabíamos que nuestro producto tenía un valor determinado por la calidad del proceso que teníamos y por la calidad de lo que hacíamos. Y ahí es donde, de alguna manera, metiéndonos en esto, y uno siempre con muchas ganas y con pujanza y con ganas de hacer cosas, y con toda la familia, les puedo decir, en contra, y con mis amigos, muchos amigos en contra, y con mucha gente que me ha puteado bastante con esto, por el tiempo que me ha llevado, empezamos a pensar que era posible dar un paso más hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a mirar de alguna manera siempre, hay una publicidad o digamos un video que uno está mirando lo que hace el otro y le gusta más lo que hace el otro que lo que... O sea, siempre está mirando al otro como algo que le gustaría estar, ¿no? Entonces mirábamos en la cadena y decíamos, che, pero ¿cómo? Mirá cómo hacen esto, mirá cómo trabajan esto, mirá, ¿y por qué no? Este es un sueño que siempre tuvimos, o sea, nos gusta poder diferenciarnos. Y pensamos que la forma de vender nuestro producto podía ser directamente al público, o sea, directamente entregar nuestro producto al mostrador. Porque considerábamos como herramienta, así como considerábamos que éramos muy buenos productores de grano y podíamos aprender de lo que era el proceso de transformación de ese grano en carne mucho, y así lo hicimos, considerábamos que teníamos un producto que era digno y seguro de ser, y confiable de ser presentado en el mostrador de la gente. Y nos gustaba ese desafío, en realidad me gustaba ese desafío y mis socios también me acompañaron, ¿no? Para ello les voy a contar también lo que pasaba.
si yo quería comer, eso es Coronel Suárez, o sea, yo soy de Buenos Aires, zona sur, Temperley. Eso es Coronel Suárez, ¿eh? Fíjense que está bastante lejos, de 1000 kilómetros para el norte estamos acá en Santa Fe, ¿sí? Siempre acostumbrado a que uno tenía la experiencia de, en cualquier momento, definir comerse un asado, un domingo, un sábado, lo que sea, notaba, viviendo en Coronel Suárez, escucha, yo quiero comer un asado un sábado y el carnicero ya terminó con todo, entregó todo, no hay más servicio, se terminó, ¿sí? ¿Correcto? O sea, no había experiencia de compra en carne. Entonces, desde que me había mudado hasta el momento donde estábamos, donde empezamos a desarrollar este proyecto, que fue en el año 2014, eso empezó a de alguna manera a darme vueltas por la cabeza. Había ahí una ventana, una situación de proximidad que nos podía, una situación de oportunidad, perdón, que nos podía de alguna manera poner digamos, con una oportunidad de negocio. Tenemos también estos censos del 2010, debe tener unos 2.000, 3.000 habitantes más ahora, 29.000, 30.000 habitantes el casco urbano. Eso es lo que teníamos como potencial del mercado para desarrollar. Y empezamos a mirar. ¿Qué miramos? ¿A dónde fuimos? No íbamos a ir a Buenos Aires porque de alguna manera capaz que no era ejemplo. Fuimos a Bahía Blanca y empezamos a mirar cómo hacían las cosas en una ciudad mucho más importante, con otro tipo de atención al público. Empezamos a hacer viajes, digamos, de alguna manera, esas son carnicerías de ahí, de esa zona, y llegamos a esto, que es en el año 2014, esa carnicería, que es la primera carnicería que armamos en Coronel Suárez, pensando específicamente que esta era nuestra calidad de producto, o sea que esto era lo que nosotros hacíamos, ¿sí? Esta era la base sobre la que trabajábamos. ¿Cuáles son los criterios con los que nosotros brindamos una oportunidad de servicio en Suárez? Si ustedes quieren ir a una carnicería, ¿sí? a las 6 de la tarde de un sábado o a las 11:30, 12 del mediodía de un domingo en una ciudad como Coronel Suárez, que puede ser una ciudad, digamos, analógicamente una ciudad como cualquiera del interior, ustedes tienen una experiencia, o sea, una experiencia, estamos queriendo dar una experiencia de cobro, una experiencia en el proceso de la cobra, ¿sí? Y eso es lo que nosotros encontramos como nicho y empezamos a ver que había resultados, que la gente empezaba de alguna manera a notar que esa experiencia era importante, ¿sí? Empezaba a devolverlo. De forma tal de que nos convertimos en Coronel Suárez en la carnicería más importante. Pero no es que yo les vengo a contar una carnicería o les quiero vender la franquicia de una carnicería, lejos de mi estar. Yo, digamos, no quiero saber otra cosa con carnicería. Les estoy contando la experiencia de alguna manera para que se entienda que el proceso, digamos, que el proceso de ir hacia adelante en la cadena es posible, ¿sí? O sea, como ejemplo. Y vimos que podíamos hacer, esto por ejemplo es una foto de nuestro salón en un momento. Fíjense que la visualización, digamos, del salón, la visualización de los productos, la visualización, ahí tenemos una ventana a lo que es la zona de despostado, o sea, la atención, la cantidad el costo del servicio es realmente determinante e importante, y eso en el 2014 generó un cambio muy importante en Suárez, de forma tal de que ahora, por ejemplo, todas las carnicerías están, o sea, las más importantes están siguiendo esta línea de trabajo. Ahí está el licenciado Ignacio Iriarte, que nos visitó y que es digamos, su esposa de Coronel Suárez, que siempre trabaja, digamos, nos pide datos de consumo y de reacción del mercado en función de lo que nosotros hacemos, y él es el responsable un poco de que esté acá contándoles esto a ustedes. Digamos, los procesos, ¿de qué nos sirvió trabajar en un establecimiento como un feedlot? Y nos sirvió aprender que los procesos son importantes, muy importantes, que el orden sistemático de las tareas es muy importante, eso lo hacemos todos los días en los feedlots, ¿por qué no transportarlos a la carnicería? Nos enseñó también el feedlot que nosotros podemos medir continuamente, y tenemos que medir continuamente, porque si nosotros no medimos continuamente, no somos viables como empresa. Y en la carnicería, yo, no siendo carnicero, puedo sostener una carnicería del año 2014, o sea, van 5 años ya, porque medimos continuamente. Todo el tiempo estamos midiendo y el trabajo es absolutamente diario, ¿sí?
esa visión de los procesos en la producción se lleva a la comercialización y de alguna manera ejemplifica, ¿sí? Digamos, procesos, profesionalización, la posibilidad de producir elaborados, la posibilidad de trabajar siguiendo lo que son los patrones de consumo, ¿no? La simplicidad de las amas de casa que van en un rato y resuelven la comida a partir de una milanesa, la calidad de los embutidos. Esa es una foto de nuestra carnicería actual, con los precios actuales, esto de esta semana, ¿sí? En el año 2014 seguimos, en el año 2016, perdón, seguimos haciendo cosas, integramos, queríamos darle una solución de proximidad a la gente que está del otro lado. Nuestro pueblo, o sea, Coronel Suárez, la ciudad, está partida por la vía, por una parte, digamos, hacia las colonias, que tiene digamos, es gente más trabajadora, o sea, digamos, más alejada del centro. Entonces queríamos dar una solución de proximidad a esa gente, arrimándole el servicio más cerca de su casa, y en función de eso, y también aumentar por supuesto la facturación, porque no vivimos de hacer obras de caridad, por supuesto, y en función de eso armamos un enlace, y en el año 2016, fíjense la cantidad de gente que está trabajando hoy para poder terminar y cumplir con el objetivo de apertura en el Día de la Madre, armamos la sucursal, que es esa sucursal donde la puesta en valor está para la zona, digamos, de menor recursos económicos de la ciudad, sigue siendo la misma y de la misma calidad que la puesta en valor de la carnicería del centro, ¿correcto? Y esa es una foto actual de ese local, por supuesto, más acotado, solamente con una visión de despacho y no de mostrador, ¿sí? Y trabajamos siempre de la extensión. De hecho, yo soy, como agrónomo, me desarrollé toda la vida como extensionista. Esta es una jornada que organizamos, en la que nos dio mucha ayuda a la Cámara, en ese momento de feedlot, donde armamos una recorrida por lo que es nuestro feedlot y los lotes que iban a agricultura, y podemos hacer el análisis también y mostrarles a los productores la visión, no solamente el recorrido, no solamente hacia adelante en la cadena, mirándolo desde el punto de vista de con cuánta plata del negocio se queda el que nos compra, ¿se entiende? Con cuánta plata del negocio se queda el que nos compra, sino teniendo una visión empática, una visión donde miremos hacia el otro y pensemos qué es lo que el otro está necesitando, cuáles son los problemas que tiene el otro, y eso es lo que enseña este proceso hacia adelante en la cadena, ¿no? Esas son fotos de alguna de esa misma jornada. Le quería mostrar, antes de entrar a eso, les quería mostrar qué aprendimos. ¿Qué aprendimos en este proceso de ser ingenieros agrónomos profesionales que siembran campo agrícola, que se meten a hacer ganadería, intensifican hasta poner un feedlot y luego ponen una carnicería? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Que me parece muy importante que lo empecemos a entender. Ya, digamos, yo tengo base de producción, yo soy produccionista, soy tan productor como ustedes, pero me parece que es muy importante que empecemos a entender lo que es el valor del servicio también en la producción, ¿sí? Del servicio y del valor de las cosas que hacemos. Aprendimos el poder del servicio, porque cada uno de esos clientes que vienen a comprar a nuestra carnicería nos enseñan, y de alguna manera nos van dirigiendo todo el día el camino. Aprendimos lo que es el control diario de una empresa. Imagínense, si lo habíamos aprendido en el feedlot, imagínense en una carnicería, o en dos, ¿sí? Y en un reparto, o sea, poder repartir nosotros hacemos muy poco reparto allá porque, digamos, no nos queremos meter en ese rubro, pero todo lo que es reparto a hospitales, almacenes y lo que se permite hacer, lo estamos haciendo en escala reducida. Todo eso requiere un control muy importante y un control diario, que de alguna manera hace sustentable el negocio así como se los cuento. Aprendimos sobre la capacidad de adaptación. Para nosotros en el 2014 no había nada para hacer. Como ganaderos no había nada para hacer. Estábamos realmente complicados. Teníamos ganas de hacer, ¿sí? Hoy me dicen si hicimos bien o hicimos mal, no sé, pero en ese momento lo hicimos y seguimos creyendo que hay que hacer cosas, ¿sí? Aprendimos sobre la responsabilidad social, porque nosotros generamos 15 puestos de trabajo en ese lugar, y en ese lugar, con esos 15 puestos de trabajo, tenemos que darle trabajo a 15 familias que están viviendo ese emprendimiento. Aprendimos que el trabajo es una herramienta de cambio,
¿sí? Y lo que les contaba hace un ratito, no sobreestimar la cadena ni hacia adelante ni hacia atrás, ¿sí? Ni subestimarla tampoco. O sea, nosotros ahora tenemos la posibilidad de saber qué es lo que necesitamos, tanto producir como comprar, porque también nos hemos quedado sin mercadería en estas crisis que hemos tenido, de alguna manera. Y eso ha generado que, en vez de producir, hayamos tenido que salir a comprar nuestra mercadería, teniendo al fin dando servicio y saliendo a comprar nuestra mercadería. Por ejemplo, el caso del 2018, que no se cuentan solo las ganadas, se cuentan absolutamente todas, ¿sí? Y hemos aprendido qué comprar y le enseñamos a nuestros colegas y a nuestros amigos y a nuestros clientes del filo, a los que también hemos comprado y con los cuales nos hemos integrado, le enseñamos qué es lo que tenemos que producir. Por ejemplo, no tenemos que producir exceso de grasa o exceso de gordura. Estamos acostumbrados a que cuanto más gordo está el animal, mejor es, y eso va totalmente en contra de la cadena. Yo hablo de cadena, de la comercialización de carne, comercio interno. De comercio externo no sé nada y no hablo de lo que no sé. O sea, no sé si soy específico, no sé de exportación, pero sí les puedo garantizar que en el comercio interno, y sobre todo para el negocio, el exceso de grasa, el exceso de gordura, el no ajuste, los periodos de engorde, no sirve. Esos kilos no sirven y no son sustentables, ¿sí? De alguna manera terminan dilapidando precio o terminan en un exceso de desperdicio. Acá ya les conté un poco por qué hicimos lo que hicimos y qué somos. Y la idea era tratar de mostrar algunos números. Lamentablemente me quedó chica la transparencia, la diapositiva, pero todo eso que ven ahí, ¿cómo nosotros valoramos lo que hacemos? Bueno, todo eso que ustedes, esa lista que ven ustedes ahí, se llaman cortes, y eso genera lo que es la integración. ¿Correcto? La integración de valor. De una media red, donde ustedes arrancan de un peso inicial que está allá arriba, no importa cuál es, en ese caso 108 kilos, después bajan a una merma, porque esa media red, a partir de que fue faenada, empieza un proceso de deshidratación en cámara, y esa deshidratación hace que haya una pérdida de peso, que en el sello está el peso, pero no está en los kilos ingresados. Entonces nos queremos comparar a veces con Estados Unidos, ¿sí? Donde decimos que hay 15 días de proceso de maduración en cámara, y yo les puedo garantizar que si dejo en nuestro frigorífico 7 días, 8 días, la carne en los frigoríficos locales, cual sea del interior de la provincia de Buenos Aires, cual sea la carne en cámara durante 8 o 9 días, la carne se pone negra y pierde un 7-8%, la merma pasa de ser un 2 a 3 o un 7 a un 8. O sea, también tenemos que adaptarnos a lo que tenemos desde el punto de vista de la industria, por lo menos a lo del consumo interno, para hacer, ¿correcto? Y luego viene toda la integración de cortes, ¿sí? Todos los cortes y la integración de valor en cortes. Esa integración de valor en cortes da una cantidad de promedio de esa integración y de porcentaje, da una cantidad de plata que uno puede recuperar de una media red. Gracias. ¿Sí? Entonces, este es el trabajo que hace un carnicero toda la vida, con su ojo. O sea, no necesita hacerlo, lo tiene impreso en su forma de trabajar, en su desarrollo. Nosotros, como no lo sabemos, lo hacemos todos los días, no todos los días. Cada una de las tropas tiene un sistema de integración distinto. Cada tropa que entra se le hace una integración promedio, depende de la categoría, y a partir de ahí tenemos la información de cuál es el valor que le estamos entregando a la carnicería y cuál es el valor que podemos a las carnicerías y cuál es el valor que podemos recuperar. A través del análisis de todos estos de la puesta de todos estos números, encontrar, por ejemplo, estas cosas que son las que les decía que enseñan tanto para adelante como para atrás, que es que, por ejemplo, cuál es la categoría que estamos tomando como la que es la que mejor 100%, la que más potencial da. La categoría de un animal de 123 kilos en la media, que estamos más o menos en 350 kilos, 400 kilos, ¿sí? 400 kilos, ¿sí? Un animal de 400 kilos hoy es el que más potencial nos da. Esto por el tema, también para desmitificar el tema de el trabajo con animales de bajo peso, etc., ¿no? Luego, a partir de ahí, fíjense que un ternero
ternero, en este caso macho, estamos ahí también, casi en esos mismos porcentajes de rendimiento en carne. Esto es rendimiento en corte a carnicería, ¿sí? Rendimiento en corte a carnicería, y esto no es un ejemplo, esto es el trabajo de haber hecho planillas y haber hecho una evaluación estadística interna de nuestra comercialización, ¿correcto? Luego la vaquillona con un 96,3%, ¿sí? Entonces miremos por qué esa categoría está más castigada, el desperdicio en grasa que eso aporta, ¿sí? Y la necesidad de poder ser más justo, y entonces nosotros vamos para atrás. Nuestro mejor negocio es trabajar con estas categorías. Nuestro mejor negocio es trabajar con la categoría no del novillito o del ternero. No es nuestro mejor negocio trabajar con la categoría del novillo y el ternero. Nuestro mejor negocio es trabajar con la vaquillona y con el overo, ¿sí? Lo que están viendo ahí abajo, con el 95,6% de rendimiento de la res. Esto no es rendimiento de faena, esto es rendimiento al gancho, o sea, rendimiento de la carnicería despostado, ¿sí? Nosotros tenemos un 95,6% del valor, o sea, de la máxima categoría, o sea, 4 puntos y medio menos, y en esa categoría nosotros es donde hacemos más diferencia, porque somos los que la compramos, más tiene un menor valor del ternero invernada, tenemos una conversión con un proceso profesional aceptable, ¿sí? Y un proceso rápido, y entonces de alguna manera estamos rescatando ese valor muy fuertemente, porque nosotros tenemos un castigo mayor en esa categoría del 10%, ¿sí? Y un animal overo respecto de un mestizo, un overo bien puesto respecto de un mestizo, un novillito, tiene 2 puntos de rinde de diferencia, 2 puntos y medio de rinde como mucho, que es un 5% de rinde en faena, o sea, peso vivo contra faena, ¿se entiende? Entonces, a prestar valor, a prestar atención a estas cosas son las que nosotros pudimos ir ajustando en el periodo para decir cuáles son las categorías que realmente asesoramos a nuestros clientes para realmente cambiar valor en el feedlot, o en nuestro establecimiento, y cuáles son las categorías que nos convienen a nosotros. Recuerden este mensaje: debajo del cuero todo es carne, ¿sí? Si hay un proceso eficiente de terminación, porque muchas veces se castiga mucho la hacienda en su visión, y muchas veces hay mucho valor para agregar con un buen proceso. ¿Con quién competimos? En una localidad como Coronel Suárez, ¿con quién competimos? ¿Con quién les parece a ustedes que competimos? ¿Competimos con otras carnicerías? Por supuesto. ¿Son otras carnicerías las importantes? Sí, hay. Pero con quien más competimos en un momento de crisis como el actual es contra esto, ¿sí? Contra el freezer, a lo que no hay nada que darle. Una cosa es vivir en un pueblo, en una ciudad como Santa Fe, una cosa en una ciudad como cualquiera grande del interior, y otra cosa es vivir en Coronel Suárez, donde a 4 kilómetros del centro hay campo y la gente tiene la posibilidad de tener su propia hacienda. Y eso es real. Y hoy, en estos 3 últimos 4 meses, que son números que traje para mostrar, eso se está viendo, ¿sí? Competimos contra la faena clandestina, ¿sí? Y esto también es importante, O sea, si no hay de alguna manera y esto es así, hay faena clandestina en el interior, hay faena que intenta contra lo que es un proceso, contra todo un proceso de generación de valor de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, ¿sí? Nosotros somos productores y estamos inscritos como productores de grano, estamos inscritos como matarifes de carnicería, estamos inscritos con todas las inscripciones. Tenemos gente que hoy está haciendo el servicio con faena clandestina. Esto es muy interesante, la especialización en los pueblos. En Coronel Suárez, por ejemplo, y seguramente en muchos lados, hay una gran especialización hacia lo que es el negocio de la carne abierta. Es muy difícil trabajar, poder en una carnicería vender productos de granja o vender pollos, ¿sí? Porque hay una especialización en ese aspecto, y este producto realmente está muy competitivo hoy a la orden de la elección de la gente en estos momentos. Las tendencias, eso lo notamos claramente en nuestro negocio y lo tenemos medido. La sustitución
real en los últimos meses, en el último año, le diría, del cerdo, de la carne por el cerdo. ¿Sí? Hay un gran crecimiento de la carne por el cerdo. Esos son números reales. O sea, fíjense, los kilos de cerdo 2018 en cada mes de esta serie, enero, febrero, marzo y abril del 2018, y esto está, digamos, de alguna manera controlado contra lo que son los colegas ahí en nuestra localidad, 695 contra 1083, o sea, estamos prácticamente en un crecimiento muy importante, 700 contra 1000, bueno, esos son los números, ahí están expresados en gráficos, ¿sí? Donde tienen los kilos de cerdo en azul en el año 2018 y los kilos de carne, que siempre fueron los importantes en el año 2018, y más allá de una merma en la venta, hay un incremento muy importante de lo que es, digamos, el efecto sustitución. Hoy, para que ustedes se den una idea, el precio de venta al público de una media res integrada de cerdo es el mismo costo con el que nosotros ingresamos una media res de vaca, de vacuna. ¿Se entiende lo que decimos? O sea, vendemos al público el mismo costo que nos queda. Nosotros no tenemos posibilidad de precios cuidados porque somos productores, o sea, no sé cuáles de los productores hoy tienen acceso a los precios cuidados. Somos productores que comercializamos nuestras carnes, no tenemos acceso a los precios cuidados. Entonces, el mismo precio que nos está quedando el cerdo venta al mostrador, el promedio, que son 120 pesos, que queda el promedio de toda la venta, es lo que nosotros nos está ingresando hoy la carne como costo vacuna, aún desde nuestro establecimiento. ¿Sí? Ahí tienen ustedes los kilos de cerdo, 2018 es la columna en azul y 2019 es la columna en rojo. Son todos datos nuestros, ¿no? Y ahí tenían ustedes esos 126 pesos que está ahí abajo en lo que es el valor de la integración, son lo que les estoy comentando que es el valor de venta, precio promedio de venta al público del cerdo. Donde, por ejemplo, un asado de cerdo está a 195 pesos, un matambrito 270 pesos, jamón paleta 96, o sea, realmente hoy, cuando van a buscar kilos para llevar a la parrilla, la gente hoy lo está midiendo más. ¿Sí? Les muestro el caso de un número real. Esto es en la sucursal, estos son datos de ahora, o sea, esto no quiero, digamos, no quiero tirar para abajo la situación de la carne, lo que estoy diciendo es pongámonos en posición de qué le está pasando a la gente en el consumo interno, ¿sí? ¿Qué está pasando en el mostrador? Y les muestro los números, ¿sí? Esto es consumo, ¿sí? Consumo. En la sucursal, fíjense, más allá de los números, fíjense cómo van cayendo enero, febrero, marzo y abril, cómo van cayendo los valores, ¿sí? Lo mismo con los kilos promedio, ¿sí? Esos kilos promedio son kilos promedio por ticket, ¿sí? De 1.4 a 1.2, ¿sí? Fíjense, año 2017, 2019, el mismo mes, o sea, enero, de 1.75 kilos promedio por ticket a 1.41 kilos promedio por ticket en el año 2019, ¿sí? En abril, de 1.7 a 1.2, ¿sí? De 1.700 a 1.200 kilos promedio por ticket. Estos son números reales, ¿no? 25-30% bajó la faena en el frigorífico de Coronel Suárez, ¿sí? Y es la caída general que se ha dado en el consumo en todas las carnicerías locales, ¿sí? Lo mismo en la sucursal, ¿sí? Y lo mismo la caída en las ventas de abril, 1.84 a 1.5, por ejemplo, abril 2017 a abril 2019. ¿Qué pasa con los números? El costo de la materia prima. Porque muchas veces decimos, y esto es algo que también lo quiero decir, vuelvo a repetir, no soy el sector de carniceros que se está poniendo, estoy queriendo tener una visión de cadena para que entendamos qué es lo que le pasa al que está abajo en la cadena, ¿sí? Al que está, o sea, nosotros somos productores, ¿qué le está pasando al carnicero? Porque ¿qué decimos? Bajó el precio del kilo vivo, tendría que bajar el precio de la carne. Bueno, yo les voy a mostrar que no es así, o sea, que no es tan así, porque tenemos el impacto de la inflación sobre los costos de operación, ¿sí? Entonces, fíjense, enero, febrero, marzo y abril, el costo de las materias primas, muy importante, en enero y en febrero, fíjense, cuando fue el aumento del valor del gordo, ¿sí? Digamos, cuánto creció el costo de las materias primas,
respecto de marzo y cómo bajó en abril, sin haber tenido una baja tan significativa del valor del gordo. Y fíjense qué pasó con los costos fijos. O sea, a medida que vamos avanzando en el proceso de inflación, el incremento de los costos fijos prácticamente compensó la bajada del valor del gordo. ¿Entienden? Entonces es como que de alguna manera se pone complicado desde el punto de vista de un comercio con, digamos, con alto impacto en los números, poder realmente llevar el negocio a la baja. Entonces, lo explico desde la visión del productor. Es muy complicado poder bajar los precios cuando la presión de costos sube hacia arriba y cuando cada vez que bajan los costos de la materia prima, lo que pasó es que subieron los costos de la operación, y uno, para mantener el negocio y poder permanecer del 2014 al 2019, lo que tiene que hacer es cuidar la rentabilidad. No puedo resignar rentabilidad, porque si resigno rentabilidad no tengo margen de error. Y si no tengo rentabilidad y estoy en el último eslabón de la cadena y no tengo rentabilidad, en algún momento no puedo pagar. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que ver también. No ser críticos en la cadena hacia adelante, sino también valorar que en todo esto tiene que haber algún negocio para todos. Fíjense que el impacto de la proporción de los costos de la materia prima, de los costos fijos y de la rentabilidad en enero, de la rentabilidad en febrero, y cuando empieza a haber menos ventas uno empieza a comprar mejor, y va manteniendo la rentabilidad. Está siempre la rentabilidad sobre la facturación de una carnicería bien puesta en el orden del 10% de la facturación sin impuestos. Margen bruto agrícola, digamos, trasladado a lo que es el margen bruto de un comercio, es aproximadamente promedio del 10% sin impuestos. Y la rentabilidad durante el mes de abril, en este caso, fíjense la estructura de azul, que son los costos de la materia prima, y fíjense cómo crece respecto a los meses anteriores la estructura de los costos fijos, ¿sí? Incremento del valor de la luz, incremento del valor de las cargas sociales, incremento de los sueldos, las paritarias, etc. Todos los costos de transacción. Básicamente, contarles un poco lo que hacíamos y decirles que, bueno, que se puede de alguna manera aprender en este proceso. Y nada más que eso. Si queda alguna pregunta, la idea es poder desarrollarnos y contamos con el tiempo. Bueno, les deseo muchas gracias, gente. Hasta luego.